primer video. Nunca te termina de convencer, querés que salga todo a la perfección, porque sentís que si haces eso bien, al resto de tu canal le va a ir bien también. Y no te equivocás tanto en eso. Incluso, probablemente ya sepas qué no hacer si viste este primer video. El problema viene a la hora de empezar a grabar. ¿Qué tenés que hacer primero? ¿Cómo haces para que te salga un buen video que funcione? Tal vez comprar una buena cámara, un buen micrófono, luces, tener una buena computadora para poder editar tus videos y ver muchos tutoriales tanto de otros youtubers como míos. La verdad es que sí, muchas de esas cosas pueden funcionar, son recomendables. El verdadero problema es que no todos tenemos tanto dinero como para comprar todas esas cosas, y la verdad es que mientras más tiempo pases viendo tutoriales y más tiempo pases preparándote, menos estás haciendo y por lo tanto menos estás progresando. Entonces, ¿cuál es la verdadera forma de hacer tu primer video? Vamos a empezar por el principio. Lo primero que necesitas tener en cuenta es el tipo de video que vas a hacer, como vlogs, gameplays, tutoriales con o sin cámara en la pantalla o solo vos hablando a la cámara, con imágenes o dibujos en la pantalla mientras vas hablando, con vos anotando en una pizarra, podcasts en los que solo está tu voz, animaciones, unboxings, videos como este que estás viendo que yo les digo estilo película que me encantan, etc. De paso ahí te dejé muchísimos estilos y cuál me gusta a mí, así que déjame en los comentarios cuál es el que querés hacer. Presta atención porque voy a mostrarte dos videos cortitos y vas a tener que decirme cuál te llama más la atención como primer video del canal, así que abré los comentarios como para ya ir escribiendo y empecemos. Hola, mi nombre es Franco, tengo 16 años y en este primer video quiero decir que me gusta YouTube y de eso se va a tratar el canal. Así que si quieres aprender, suscríbete y dale like al video para apoyarme. Y bueno, nada de eso. Chau. ¿Qué tal, futuros suscriptores y creadores de contenido? Soy Franco Modo y en este primer video del canal te voy a enseñar a empezar sin nada, desde cero, como los suscriptores que tiene este canal ahora mismo. Así que, empecemos. No puedo analizar en vivo y en directo sus respuestas por acá porque este video ya está pregrabado, pero sí lo puedo hacer por Discord, así que unite para enterarte de los resultados y por qué. Estoy 100% seguro de que te llamó más la atención el video 2, ¿no? Es una cosa obvia. Y lo que también es obvio es que son ejemplos muy extremos, no suelen pasar en el primer video. Pero a pesar de eso nos sirven y ahora te voy a explicar por qué. Más allá del bajo ánimo y vergüenza que se nota en el video 1, tenemos a un pibe diciendo quién es, cuántos años tiene y de qué se trata su canal. Con eso nos vamos a hacer una simple pregunta. ¿A quién le importa quién es ese pibe? A nadie le importa quién es ese pibe. Sé que esto suena feo, pero es la realidad. Apenas empieces no le vas a importar a nadie. Bueno, salvo a tu familia y amigos. Pero a los desconocidos les da igual quién sos, justamente porque no te conocen. Entonces tenés que centrarte en presentar bien tu contenido como hace el pibe del video 2. Presenta un eslogan, dice su nombre, rápidamente qué vas a ver en el canal y empieza a enseñarte algo con su tutorial. Empieza directo con el tema del video sin importar quién es. Así que básicamente la conclusión de esto es que tenés que hacer tu primer video como cualquier otro. No por ser el primero tiene que ser distinto, eso déjalo para después, para cuando ya haya gente que te conozca. Pero hay otros factores muy importantes también que tenés que tomar en cuenta a la hora de hacer tu primer video. Aunque antes te voy a contar acerca del mío. Muchos pueden pensar que mi primer video es este porque es el primer video que aparece en el canal, pero la realidad es que mi primer video es este mismo, exactamente el video que a más visitas llegó actualmente de mi canal. Ese mismo con el cual probablemente me conociste. El mismo con el que te suscribiste y el mismo que te llevó a ver este video ahora. ¿Ves? ¿Ves lo que puede llegar a ser un buen primer video? Ni siquiera necesitas ser el primero en ser publicado. No se trata de eso. La realidad es que se trata de que empieces a grabar y a publicar videos. Porque, como siempre te insisto, la práctica hace que las cosas salgan bien. Y realmente a pesar de ese ser mi primer video, no es el que grabé la primera vez. Lo grabé como 7 veces y en días distintos para que salga lo mejor que pueda. Porque nunca me terminaba de convencer. Siempre terminaba siendo muy largo y tenía que hacer 800 cortes por todo lo que me equivocaba. Iba a terminar tardando mucho en editarlo para que termine quedando de solo esos casi 4 minutos que dura. Así que lo regrabé todas las veces que te dije hasta que me gustó. Sé que te puede pasar que ningún video te convenza porque te sentís raro al verte, pero a mí me pasó lo mismo y esa sensación se me fue con todas las prácticas que hice. Mientras más me veía y escuchaba las grabaciones, más me acostumbraba a mí mismo. ¿No te pasa que no te gusta grabar audios de WhatsApp porque escuchás rara tu propia voz? Bueno, a mí ya no me pasa y tengo un amigo que lo sabe bien.
Estos son los otros factores importantes que te decía. 1. Tener un guión para saber qué vas a decir. Como en todo, cuando empezás algo nuevo no tenés experiencia. Con la práctica tenés que ganarla. Así que lo más probable es que tu video no salga muy fluido y te disperses bastante, lo que lo va a hacer aburrido. Pero para eso está tu guión. Como estás viendo ahora mismo, todo lo que digo fue guionado anteriormente. De todas maneras, esta no es la forma más recomendable de hacer un guión, ya que vas a decir exactamente lo que escribiste sin improvisar, y eso no es posible de aplicar para algunos tipos de videos como gameplays. Pero tampoco es una excusa para no tener un guión. Siempre tenés que tener algo que te guíe punto por punto hasta el final para saber qué hacer y decir en el medio sin enredarte. Por lo menos hasta que ya hayas ganado la suficiente experiencia. O por ahí sos como yo que no te importa y preferís tener siempre tu guión a mano. 2. Hacer correctamente el branding. ¿Qué es el branding? Bueno, eso lo puedo dejar probablemente para un video más adelante en el que profundice, pero ahora te lo voy a explicar rápido para que entiendas de lo que hablo. El branding consiste en que crees una marca con tu nombre y se la dejes plantada en la cabeza a la persona. Pero, ¿para qué queremos esto? Para que luego de haber visto ese primer video, si le gustó, te recuerde, y en el caso de no suscribirse, que vuelva por más de todas formas, o que quiera entrar a tu canal a ver más contenido tuyo en lugar del de otros youtubers. Esto te sirve para de a poco ir haciendo conocido tu nombre. Y tranquilo, que no por eso necesitas poner tu nombre real como yo, Franco Amoedo, puse el mío. Si tenés algún nombre ficticio para tu canal no importa, sirve igual. Lo único que queremos es que si YouTube por alguna razón llega a recomendarle un video tuyo a alguien que te vio alguna vez, este se acuerde y entre. La idea es que asocien el contenido de tu canal con tu cara, o tu nombre, o lo que sea tu marca, como tu logo del canal, tu banner, tu música, tu frase de intro, tu estilo de videos, etc. 3. El clickbait. Esta es una herramienta que no vas a usar a la hora de grabar tu video, sino que a la hora de presentarlo en la plataforma con una buena miniatura y un buen título, para que aquel que lo vea tenga ganas de entrar a verlo. La forma correcta de conseguir una mayor tasa de clics te la enseñé en este video, así que anda a verlo. El clickbait es tan importante como el contenido de tu video, ya que si nadie entra, nadie va a pasar a verlo, y por lo tanto el esfuerzo de haberlo hecho no va a haber servido para nada. Atención, el clickbait no es algo malo como muchos piensan, se usa nada más y nada menos que para llamar la atención. Puede que haya gente que lo use para el mal engañándote, nada más y nada menos que para que entres a su video y te comas los dos anuncios del principio, pero ese no es mi caso. Simplemente quiero ayudarte y dar a conocer mi contenido para que vos puedas dar a conocer el tuyo y que así la gente pueda disfrutarlo. Voy a aprovechar para hacer spam. Link en la descripción de Discord, suscríbete, dale like al video, comenta el año en el que estás actualmente, anda hasta el minuto 14 y cuando termines esa parte volvé hasta este minuto. Ya podés seguir mirando el video. Yo ya hice mi parte, y ahora te toca a vos, así que suscríbete y anda a grabar. Si ya se te dije que podías seguir mirando el video, pero yo terminaba, mala mía.